Advertencia. Lo que están a punto de ver es un hallazgo extraordinario. Durante años, se creyó que este metraje estaba perdido, olvidado en el tiempo. Pero recientemente, fue redescubierto. Este material experimental trata de acogerse científicamente a cómo las personas adictas a TikTok en un futuro van a necesitar consumir contenido con un exceso de estímulos para retener algo. Por razones de conservación, algunas partes pueden presentar daños o interferencias visuales, pero hemos hecho todo lo posible para restaurarlo sin alterar su autenticidad. Ahora, los invitamos a sumergirse en este fascinante documento visual, una ventana al pasado que por mucho tiempo permaneció fuera de nuestro alcance, y una pequeña mirada a lo que puede ser el contenido del futuro. Buenos días, hoy les vamos a explicar qué es el arte prehistórico y el arte clásico de Grecia y Roma. El arte prehistórico se refiere al arte creado antes de la invención de la escritura. Por lo tanto, se encuentra en los periodos más tempranos de la historia de la edad humana. La historia del arte se remonta a hace más o menos 40.000 años de la historia, cuando los humanos comenzaron a expresarse a través de imágenes, pictogramas y pintura rupestre. Por lo general, el arte prehistórico se caracteriza por todas las pinturas que se veían grabadas en las paredes de las cuevas, de las cavernas, donde estos humanos prehistóricos era donde habitaban. También se incluyen las esculturas como las Venus prehistóricas, las cuales en la antigüedad eran figuras vampirescas femeninas, las cuales normalmente eran talladas tanto en piedra como en hueso, que representaban la fertilidad femenina. Todas estas obras prehistóricas se utilizaban tanto como en el decorado de las paredes como en tipo de rituales, dependiendo de la cultura. A medida que avanzaron los tiempos, se desarrolló más tecnologías y haciendo que fuera mucho más fácil comunicar todo este tipo de arte, pasando de hacerlo no solamente en las paredes, sino de manera escrita, tanto en papel como en mármol. A continuación mencionaré los principales factores que dieron origen al arte prehistórico, como lo puede ser la comunicación. Se cree que el arte prehistórico surgió como una necesidad visual para comunicar lo que son conocimientos, historia y leyenda, principalmente en aquellas culturas que no tenían escritura. Magia y rituales. Muchas pinturas y culturas rupestres van directamente relacionadas con lo que se cree de la magia, relacionado más directamente a la fertilización, a la caza y a la evolución de su historia. Experimentación con materiales y técnicas. Los primeros humanos, es decir, los humanos prehistóricos, se dieron cuenta que podían usar el óxido, el carbón y la sangre para pintar en cavernas y paredes, o en su defecto cuando no tenían, en hueso. Bueno, ahora les voy a hablar yo un poco de las características de la edad prehistórica. Probablemente algunas ya las han mencionado a lo largo del video, y si no, pues ya después las mencionarán. El arte prehistórico es diverso y comprende no solo ilustraciones simbólicas, sino que también estamos hablando de utensilios, construcción y artefactos de diversos usos. Entonces, antes de comenzar con cada una de las características más principales, recordar que el arte prehistórico refleja mucho las creencias de la vida cotidiana, ya que son los primeros seres humanos en la Tierra. Entonces, la primera característica importante sería su temática, ya que se relaciona mucho con la naturaleza. Todo lo que sea representaciones de lo que había en la época, digamos bisontes, caballos o ciervos, también figuras humanas, especialmente en pinturas y esculturas. La segunda característica es que a lo largo de esta edad se usaban diferentes materiales para sus creaciones. Se utilizaban, digamos, piedra, huesos, hasta conchas y pigmentos naturales. La tercera característica sería que, debido a que es prácticamente el origen de la humanidad, se usaban técnicas muy simples. Digamos, las técnicas en pintura y escultura eran muy rudimentarias. Se usaban las manos o pinceles rudimentarios hechos a base de animales o a base de vegetales. Estos se aplicaban sobre las paredes de las cavernas o las piedras. Algo muy característico del arte de esta época, que todos conocemos, son las figuras simplificadas o también llamadas estilizadas, sin ningún tipo de enfoque en el realismo como vemos actualmente. Muchas veces se utilizaban símbolos para representar todo lo que veían en esa época, ya fuera espiritual o cosas de rituales. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado, se puede decir que otra característica principal de esta época es que sus artes todas se representaban en cuevas o al aire libre. El arte prehistórico se divide en varios periodos según la evolución de los seres humanos y su capacidad artística a lo largo del tiempo. Los periodos más importantes del arte prehistórico son el Paleolítico, el Neolítico, la Edad de Bronce y el periodo Mesolítico. El periodo Paleolítico se abarca hace 2,5 millones de años antes de Cristo.
Sus características. Es el periodo más antiguo de la humanidad. Se compone principalmente de pinturas rupestres, así como pequeñas esculturas de huesos, marfil y piedra. Periodo Maciolítico. Se abarca hace unos 10.000 a 8.000 años antes de Cristo. Sus características. Este periodo marca la transición entre la caza y la recolección de pinturas. Este arte se vuelve más variado, aunque propiamente sigue existiendo la pintura rupestre entre la evolución de la humanidad. Algunos de sus ejemplos son la representación de esculturas humanas y de esculturas de animales. El periodo Neolítico se abarca hace unos 8.000 años antes de Cristo. Características. Con la aparición de la agricultura, las sociedades humanas se vuelven más complejas. Edad de bronce. Se abarca de 3.000 a 1.200 años de bronce. ¿Qué? Edad de bronce. Se abarca de 3.000 a 1.200 años antes de Cristo. El uso de metales permitió crear adornos más sofisticados a base de metales. El arte se orienta hacia la creación de armas, figuras sofisticadas y esculturas. Yo voy a darles ejemplos del arte prehistórico, así que vamos. El primer ejemplo puede ser las cuevas de Lascaux, en Francia. Pinturas de animales creadas hace 17.000 años. Otro ejemplo que les puedo dar es Venus de Willendorf, en Austria. Y otro que también les voy a detallar son de las cuevas de Altamira, en España. Pinturas de bisontes que datan por ahí casi 36.000 años. También otros ejemplos que les puedo dar son las cuevas de Pasiega, en España, que también son grabados especialmente geométricos y más complejos, específicamente del lenguaje primitivo. Y por último les puedo recomendar la Dama de Baza, en España, que es como una escultura ibérica que representa a una mujer allá como en un contexto fúnebre, se podría decir. El arte clásico se refiere al estilo artístico desarrollado principalmente en la antigua Grecia y Roma. Este se caracteriza por su énfasis en la proporción, el equilibrio, la simetría y la representación idealizada de la figura humana. Este arte reflejaba los ideales culturales y filosóficos de estas civilizaciones, buscando representar la belleza, la perfección a través del orden y la razón. Los factores más importantes del arte clásico en Grecia y Roma es que, como había tantos pensadores en esa época, como los filósofos, hizo que las obras se dirigieran más a los humanos, tanto al pensamiento como al modo de vida. Esto porque la gente quería crear una sociedad para que cualquiera de cualquier ámbito pudiera lograr sus sueños. Algo que aclarar también es que los griegos estaban muy obsesionados con la belleza. Esto ya que querían retratar en sus esculturas y pinturas la mayor perfección humana, que era a lo que apuntaban los seres griegos. Por eso podemos ver que en varias representaciones de dioses podemos verlos en su mejor forma física. Y podemos también evidenciar en las leyendas y mitos que los héroes utilizaban sus imperfecciones para poder sobreponerse y convertirse en dioses al final de sus historias. Bueno, ¿cómo están, putitas? Los imbéciles del grupo no alcanzaron a grabar lo que necesitaban en el estudio, ajajajajaja, ahora me toca a mí ayudarlos. Les voy a hablar sobre los períodos del arte clásico. Iniciamos con el arte griego. Período arcaico, desde el año 700 hasta el 480 a.C. En este tiempo, las esculturas eran rígidas y simétricas, con influencias de Egipto. Las figuras tenían la famosa sonrisa arcaica. Por ejemplo, las estatuas de Kouros y Coré. Ahora vamos con el siguiente. Período clásico, desde el año 480 hasta el 323 a.C. Aquí el arte buscaba la belleza y la proporción perfecta. Las esculturas tenían un aspecto más natural y detallado. Grandes artistas como Fidias y Policleto trabajaron en esta época. Un ejemplo de aquí sería el Partenón y el Discóbolo. Y por último, período helenístico, desde el año 323 hasta el 31 a.C. Las esculturas mostraban más movimiento y expresiones emocionales. El arte se volvió más realista y dramático. Y los ejemplos serían la estatua de Laoconte y sus hijos, y la Venus de Milo. Ahora pasamos al arte romano. Período republicano, desde el año 509 hasta el 27 a.C. Las esculturas romanas eran muy realistas y detalladas. Se usaban mucho los frescos y mosaicos para decorar. El primer ejemplo sería los bustos de patricios romanos.
Seguiría el período imperial, desde el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Los romanos construyeron grandes edificios, como acueductos, coliseos y templos. Usaron concreto y perfeccionaron la cúpula. El arte servía para mostrar el poder del imperio. Los ejemplos: el Coliseo de Roma, el Panteón y el Arco de Constantino. Ahora yendo con las características del arte clásico, que esto abarca más que todo Grecia y Roma, podemos ver que se enfoca más en los ideales de belleza, proporción y humanidad. La primera característica que les voy a mencionar es la idealización de la figura humana. Como dije antes, se busca la perfección en las proporciones, ya que en esta se usa las matemáticas y la simetría. También es importante mencionar la racionalidad y el orden que se usa en esta época, ya que el arte clásico se caracteriza por un enfoque racional con un énfasis en el equilibrio. También se puede ver mucho en esta época la representación mitológica y heroica en algunas obras. Todo lo que es representación de dioses, héroes o figuras mitológicas eran muy comunes en esa época. Y como ya se ha mencionado, otra característica muy importante de esta época es su arquitectura. Los griegos y los romanos construyeron grandes templos, teatros y estructuras públicas. Entonces se podría concluir de todas estas características mencionadas es que el arte clásico se caracteriza por un énfasis en la belleza idealizada, un equilibrio y racionalidad. También algunas obras con el realismo y todo rodeado sobre la figura humana. Ahora, ejemplos de arte clásico. Vamos a ir repasando uno por uno y les voy a detallar algunos. Les puedo decir el Venus de Milo, una escultura de Afrodita por sus proporciones ideales y brazos faltantes que es tan destacada. Otro puede ser el Partenón en Grecia, templos de Atenas, ejemplo de como arte arquitectónico en griego, se podría considerar un arte clásico. Otro es el David de Miguel Ángel, una escultura renacentista que representa al héroe bíblico, destacando la perfección del cuerpo de él. Y por último, el Coliseo, el anfiteatro más famoso del mundo, el ubicado en Roma, obviamente, que destaca por sus luchas incondicionales que se destacaban entre gladiadores, animales, y por eso se considera una obra de arte. ¿Sí está grabando? Sí. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una paloma y una niña de Irán? ¿Cuál? Que la paloma vuela con